No sé si es de hoy. ¿Cómo es posible que el gobierno diga que no sabe nada? ¿Nos toman por estúpidos? ¿Qué mentira va a inventar hoy para eludir sus responsabilidades? ¿Por qué no dimiten hoy mismo, empezando por Pedro Sánchez, todos los que decían que no había riesgo de apagones? Porque eso eran bulos de la ultraderecha. ¿Quién va a responder por los daños ocasionados? Ya sabemos, lo hemos visto en La Palma y lo hemos visto en Valencia, que Sánchez no lo hará. ¿Por qué han impuesto políticas para destruir centrales energéticas en España? ¿Por qué no rectifican de inmediato el fanatismo climático que hace que nuestra energía sea más cara y a nosotros nos convierte en más dependientes y vulnerables? ¿Qué habría sucedido si el plan del gobierno de acabar con el dinero en efectivo se hubiese llevado a cabo? Porque ayer ese fue el único recurso de muchos españoles. ¿Qué habría sucedido si estuviera más avanzado su plan de sustituir el parque móvil para hacerlo todo eléctrico y chino? Y por supuesto, todos nos preguntamos, ¿quién se está enriqueciendo? Dentro de todas las posibilidades conspiradoras sobre lo ocurrido con el apagón en España, hay una que sobresale sobre todas. Y aquí no estamos hablando ni del ataque de Israel como contrapartida o como venganza por la cancelación de ese contrato de balas, ni estamos hablando del tema de Rusia, ni menos estamos hablando del hecho de que estaríamos ante un intento por parte de Europa de generar las premisas para hacernos ver los vulnerables que somos con el fin de que después aprobemos, tengamos una opinión más favorable sobre el plan de rearme y de defensa orientado a salvar precisamente esas vulnerabilidades, ni menos estamos hablando de esa posibilidad de una prueba general, una prueba de estrés sobre el uso de cripto, más que cripto, euro digital, para ver cómo funciona el sistema y cuáles son los fallos a subsanar para implantar un euro digital. Aquí estamos hablando más bien de algo mucho más sencillo. Dentro de la conspiradoria, la posibilidad de que a alguien le interesaba generar las condiciones para destruir pruebas impunemente y que no quedara rastro de ello. ¿Y quién puede ser esa persona que podría comprometer incluso su propia agenda ideológica con el fin de salvarse del descubrimiento de posibles delitos? ¿De quiénes podríamos estar hablando? Ahí le has dado. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar precisamente esa posibilidad. Podría sorprenderte lo que vas a encontrarte en este vídeo porque vamos a hilar fino con toda una serie de cuestiones y al final te pediré, te preguntaré si crees que esto realmente es posible y si crees que hay algún político, alguna persona en España que sería capaz de generar esas condiciones para salvarse de la justicia. Vamos a analizarlo todo ahora mismo. Vamos allá. Dice aquí Jorge, foto tomada sobre la 13 de hoy 28 de abril. La noticia ya la tenían preparada. No sé a qué se refiere. En la tarde del 27 de abril de 2025, un apagón generalizado afectó a gran parte de España y Portugal, sumiendo a miles de ciudadanos en la oscuridad y poniendo en riesgo el funcionamiento de servicios esenciales como hospitales, comisarías, sistema de emergencia. El incidente, que se prolongó durante varias horas, ha generado alarma sobre la vulnerabilidad de infraestructura crítica ante fallo energético masivo. No sé de dónde sacó esta apagón masivo en España y Portugal. No sé la fuente, pero el 27 de abril y al final fue el 28. La verdad que me sorprende esto también, ¿no? Y esto podría adentrarnos en el tema de la conspiración. Y adentrándonos en el tema de la conspiración, yo simplemente quiero, esto es interesante, dicen, volvió la luz finalmente. Yo quiero introduciros en una simple hipótesis, para abrir boca al tema de la conspiración. Nos damos cuenta de que con ese apagón no funcionó ninguna cámara de seguridad, ninguna alarma, ningún registro de puertas abiertas y cerradas de gran seguridad por el que quede constancia de quién haya pasado por ahí. Y no sé, pudo haberse llevado algo, pruebas de algún delito, pruebas que podrían incriminar a alguien muy cercano al gobierno o del mismo gobierno. O quién sabe, un número uno. Juzgados, centro de inteligencia y de seguridad,
ayer no funcionaba ninguna cámara, entiendo yo. Algunas funcionaban con temas donde podrían haber funcionado por, entiendo yo, en la eventualidad de tener un generador. Pero como al parecer se apagó todo, yo no sé, pero os quiero que me escribáis en los comentarios. En los próximos días, ¿nos daremos cuenta acaso de que desaparecieron pruebas de algo importante que podría implicar a alguien importante de algún sitio importante? He lanzado ahí la hipótesis. ¿Acaso, me pregunto, en un futuro nos daremos cuenta que misteriosamente han desaparecido pruebas importantes de alguien? No sé. Qué curioso, ¿no? Que esto ocurra después de que lo lanzo ahí, ¿eh? Google y WhatsApp hayan trasladado al juez, a la audiencia provincial, ¿no? A la audiencia provincial, los mensajes recuperados del fiscal general del Estado. ¿Sería capaz el sanchismo de generar las condiciones necesarias para que se salven determinadas personas de lo que podría ocurrir si esto provocase? Estoy lanzando hipótesis, ¿eh? Estoy lanzando hipótesis. Ahí lo dejo. ¿Eh? Ahí lo dejo. La comparecencia, porque hay toda una serie de elementos de control del relato que tenemos que analizar para ver cómo trató de utilizar el relato a su favor. A mí me llamó mucho la curiosidad un tema, que nada más estar el apagón, Pedro Sánchez a la media hora o a la hora ya estaba en una central, ¿no? Tomando el mando de la situación, contrariamente a todo lo que ocurrió en la Dana, ¿no? Casi como si esperaba que esto pudiese ocurrir y que todo estaba preparado para trasladarle y para dar la imagen de que Pedro Sánchez ya estaba en una central eléctrica, en un centro, creo, no sé si era una central eléctrica, un centro concreto de mando, ¿no? Curioso, ¿eh? Buenas noches ya. Comparezco de nuevo tras... Esta es la comparecencia segunda. No, yo quiero ver la comparecencia primera. Vamos a ver si la encuentro. Comparecencia íntegra. Buenas tardes y gracias a los medios de comunicación y a la ciudadanía por atender esta comparecencia. Acabamos de concluir el Consejo de Seguridad Nacional, que he convocado personalmente para dar respuesta a la crisis de electricidad que sufre nuestro país desde esta mañana. Como saben, se ha producido en el día de hoy una fuerte oscilación, en términos técnicos, en el sistema eléctrico europeo, que ha desencadenado una interrupción generalizada del suministro en toda la península ibérica y en algunas zonas del sur de Francia. Primera mentira. Aludir a Europa. Escuchado, ¿no? El sistema eléctrico europeo, como si esto fuera algo que no corresponde a España. No, no, no. En Italia no se fue la luz, Raúl. No. Se fue en parte de Francia porque Francia tuvo que desconectar para no ser, eso como si fuera un tsunami eléctrico, para no ser involucrada por España. Por tanto, aquí ya la primera mentira de Pedro Sánchez, ¿no? Hablando de que, bueno, todo esto es cuestión de Europa, ¿no? Balones fuera, Ya, claro, cuando dice Europa, uno inicia a pensar. Seguro que si lo que escuchasteis esto, iniciasteis a pensar Europa. Uy, Europa. Putin, ¿no? Putin. Ha sido Putin, Instantes después, la empresa Red Eléctrica Española ha puesto en marcha sus protocolos de seguridad y el Ejecutivo, tal y como mandata el plan vigente sobre riesgos del sistema eléctrico, ha declarado lo que se viene a denominar la crisis de electricidad. Además, hay 3 comunidades autónomas que han solicitado formalmente el nivel 3 de emergencia de protección civil. Estas son Andalucía, Extremadura y Madrid. Y el Gobierno, como no puede ser de otra manera, ha aceptado su solicitud y va a asumir la gestión. Aprendimos de la Dana. Cada región ha dicho, mira, esta vez no me vaya a marcar un mazón. Yo voy a pedir la declaración, voy a pedir la intervención del Gobierno y el Gobierno ya no se puede mojar.
No, es decir, no se puede echar para atrás, no se puede escudar en que, bueno, nosotros no lo pedimos. Si quieren ayuda, que lo piden. Mira, ya pidieron ayuda, por si acaso, 3 regiones muy rápidamente. Y hará lo propio con otras comunidades autónomas que lo quieran. Hará lo propio con otra oportunidad, o con otras comunidades autónomas que lo quieran. Eso suena mucho. Eso me recordó a mí mucho. Si quieren ayuda, que la pidan, ¿no? Muy parecido. Mientras tanto, los técnicos de red eléctrica están trabajando para determinar las causas y solucionar, esto es lo más importante ahora mismo, el problema lo antes posible. España cuenta con planes de reposición definidos para afrontar este escenario. Por el momento ya se ha restablecido el suministro en varios territorios del norte y del sur de la península gracias a las interconexiones con Francia y con Marruecos, países a los cuales quiero agradecer también su solidaridad en este momento. También se han reactivado los ciclos combinados y las centrales hidroeléctricas de todo el país, algo que debería permitirnos recuperar el suministro en toda España pronto. Sobre las causas. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Por lo que pido a la ciudadanía, al igual que hemos hecho en crisis pasadas, que se informen por los canales oficiales. Es mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares. Desde el inicio... Habla de fuentes oficiales. El mayor propagador de bulos, ¿no? ¿Cómo te vas a fiar de la fuente oficial? A mí también me llamó mucho la atención ayer otra cosa que ocurrió, y es que casualmente falló la electricidad, pero todas las radios más importantes, radios convencionales, medios de comunicación tradicionales, todos estaban preparados. No le faltaba una idea. Bueno, que las radios están preparadas para emitir incluso con falta de electricidad ya, pero las radios tienen estudios. Los estudios normalmente están ubicados en edificios normales y corrientes, ¿no? Y qué raro que había electricidad para los aparatos, para los repetidores, para que los locutores pudiesen hablar, pudiesen estar en un sitio iluminado. Curioso todo esto, ¿no? Me pregunto si hubo alguna epígrafe en las tantas subvenciones que ha dado el gobierno a medios de comunicación convencionales que reflejaba, a lo mejor, protección de apagones. Es decir, no, gástate este dinero para poder emitir por si en algún momento dado tenemos que cortar la señal y queremos ver, ¿no? Queremos tener al menos unos medios convencionales que mantengan a la población informada. No sé, yo lanzo ahí esta hipótesis también. A mí me llamó mucho la curiosidad, ¿no? La atención que todas las radios más importantes, las que podrían estar recibiendo dinero en publicidad institucional, subvenciones, etcétera, estaban perfectamente preparadas y equipadas. Yo creo que aquí, tanto la población como el gobierno han aprendido una cosa importante, un antecedente importante. Si se apaga, por alguna razón, todo, sabemos quiénes pueden ser los narradores oficiales del relato. Era un aprendizaje importante ayer. Casi unas pruebas generales por si esto tuviera que volver a ocurrir y fuera necesario que todo quedase relatado en base a un teletipo emitido por parte de unos cuantos juntaletras siguiendo los patrones de fuentes gubernamentales, ¿no? Del corte de suministro, todos los ministerios competentes han adoptado medidas para abordar esta situación. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han ampliado su presencia y vigilancia en las calles y vías de comunicación, pero por el momento no se observa ninguna afectación de protección civil. Repito, no hay problemas de inseguridad. Nuestro sistema hospitalario está funcionando correctamente, pese a la dificultad. Hay grupos electrógenos de los centros sanitarios que están funcionando sin problemas y cuentan además con una larga autonomía. Además, se está dando servicio a domicilio a las personas con necesidades especiales. El tráfico portuario funciona sin incidencia, el tráfico aéreo tampoco se ha visto afectado, aunque hemos decidido reducirlo un 20% para garantizar la seguridad y el funcionamiento fluido. Y respecto al tráfico ferroviario, está detenido, como saben ustedes, por motivos de seguridad para los pasajeros. Los trayectos de media y larga distancia no se recuperarán hoy, pero los equipos están trabajando para tratar de recuperar los servicios de cercanía lo antes posible.
En lo que respecta al plano económico, los cajeros automáticos de muchos bancos se han visto afectados, pero los sistemas de pago, tanto mayoristas como minoristas, están funcionando con normalidad, como también lo está haciendo la banca electrónica. Lo más importante ahora... Al respecto quiero hacer un parón. Y me pregunto, ¿tú quieres implantar un euro digital? ¿Quieres implantar un euro digital? Y claro, te cuestionas, y mucho se cuestiona, pero si implanta un euro digital, ¿cómo le va a afectar la falta de electricidad al euro digital? ¿Qué problemas puede suponer? Y entonces otro en esa mesa de expertos de ingeniería social de Europa dice, pues, no lo sé. Podríamos probar a ver qué es lo que sucede si le cortamos a un país toda la electricidad, ¿no? Estamos en la parte ya conspiradora, ¿no? Y otro dice, oye, sí, ¿y por qué no lo probamos? Sí, ¿dónde podemos hacerlo de una manera que es fácil de cortar y que no provoque un colapso de toda Europa en una esquina de Europa? Grecia, Italia o España. Porque si lo hacemos en Francia, hombre, Francia puede contagiarse a España y a Alemania. Pero en la península ibérica, si Francia corta, solo se queda afectada España. Si en la península italiana, Francia, Suiza, Austria, ya son muchos los países que tienen que cortar o podrían verse afectados. Grecia, algo parecido. Y sobre todo, ¿qué gobierno es afín y se puede prestar a algo parecido? Giorgia Meloni no. No sé, dejo ahí también esa hipótesis, ¿no? Y digo, qué curioso, ¿no? Que Pedro Sánchez estuvo desaparecido 5 días. Y no fue ni siquiera al funeral del Papa. ¿Qué estaba tramando? No sé, ahí lo dejo también. Vamos a seguir escuchando. Es seguir las recomendaciones que quiero trasladar al conjunto de la ciudadanía hasta que esta crisis se haya solucionado. En primer lugar, reduzcamos al mínimo los desplazamientos. Reduzcamos al mínimo los desplazamientos. En segundo lugar, sigamos únicamente información oficial. Y, por tanto, no propaguemos, no hagamos caso a informaciones de dudosa procedencia, como ha ocurrido en otras crisis. Sabemos perfectamente que estas crisis son propicias para la propagación de bulos, de desinformación, que lo que hacen es polarizar y inocular desasosiego al conjunto de la ciudadanía. Así que pido responsabilidad a la gente para no difundir informaciones de dudosa procedencia. Y, en tercer lugar, debemos hacer un uso responsable del teléfono móvil. Ahora las telecomunicaciones están en un momento crítico, vamos a pasar unas horas críticas hasta que recuperemos totalmente la electricidad y, por tanto, necesitamos hacer llamadas breves y usemos el teléfono de emergencias 112 solo cuando sea realmente necesario. Por tanto, hagamos uso responsable de la telefonía móvil, de manera responsable, insisto, y también hagamos llamadas breves y usemos el teléfono de emergencias 112 solo cuando sea realmente necesario. Las administraciones públicas competentes han puesto en marcha sus protocolos para auxiliar a las personas que están viéndose afectadas. El Gobierno está comunicándose como no... No era completa esta. Voy a volver atrás. Y ahora sí, vamos a ver la segunda comparecencia, que fue más corta. Pero quiero repetir esto, porque igual no me he explicado bien o no se me ha entendido bien. Si quieres saber qué efecto puede tener o cómo puede afectar la electricidad a un euro digital, necesitarás hacer una prueba de estrés, como se suele llamar. Es decir, someter, por ejemplo, el sistema bancario, someter los terminales de pago, ¿no?, a una situación límite para saber cuáles pueden ser las implicaciones reales y sobre todo cómo se comporta la gente en un determinado momento, ¿no? Para conocer cuáles son las implicaciones con el fin de poderlas paliar para implantar un euro digital. No cabe la menor duda que después del apagón de ayer, el proyecto del euro digital en Europa va a tener mayores detractores, porque todos vimos lo dependientes que somos de la electricidad y cómo prácticamente no disponer de dinero metálico puede ser un peligro importante, ¿no? Por tanto, yo creo que no había ningún interés por parte de las autoridades como para revertir la retórica que hasta el momento ha sido siempre a favor sobre el euro digital.
Otra cosa, que decidiesen hacer una prueba para después en un futuro decir, gracias al apagón de España, aprendimos que el oro digital puede ser más seguro si aplicamos esta y esta medida. Y nos lo venderán para darnos más seguridad y lo compraremos, o lo comprará la gran mayoría de la gente. Vamos a escuchar la segunda comparecencia de Pedro Sánchez. De nuevo, tras una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional para dar a conocer las novedades que se han producido a lo largo de estas últimas horas desde mi última comparecencia. En este momento, según los datos del operador Red Eléctrica, se ha restablecido ya casi el 50% del suministro eléctrico nacional. Prácticamente todas las comunidades autónomas, con distintas situaciones, registran mejoría. El objetivo, por tanto, es el mismo, seguir recuperando el suministro a lo largo de todas las próximas horas, a lo largo de la próxima noche, mediante 3 palancas. La primera, las interconexiones con Francia y con Marruecos, a los cuales vuelvo a agradecer su solidaridad en este momento crítico. En segundo lugar, los ciclos combinados de gas y, finalmente, las centrales hidroeléctricas. ¿Cuánto se tardará exactamente en volver a la normalidad? Es algo que Red Eléctrica no puede decirnos aún con certeza. Nunca había ocurrido una caída a cero, como se dice técnicamente, del sistema, y lo que se está haciendo es ahora mismo ejecutar la recuperación de forma progresiva y prudente para evitar cualquier tipo de retrocesos en las próximas horas. En lo que respecta a las causas, lo que nos comunican los técnicos de Red Eléctrica es que a las 12:33 de esta mañana, 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema y que se han perdido en apenas 5 segundos. Es alarmante, ¿no? Que diga eso. Parece ser como, uy, se han perdido, no sabemos dónde se han ido. ¿Cómo? A ver, dice, no, en la primera comparecencia decía, mejor no dar especulación, ¿no? No hacer especulación con esto. Y aquí te habla como si alguien hubiese entrado, se lo hubiese llevado, como si hubiese sido un ataque, ¿no? No sé. Y dice que tenemos que fiarnos de las fuentes oficiales. Esto es algo que no había ocurrido jamás. Ay, nunca nos ha ocurrido. Han desaparecido, no sabemos dónde están. Eso es como si dijera, uy, han desaparecido las pruebas de un juzgado que incriminaban a la mujer del presidente o al fiscal general o al mismo presidente del gobierno, a su hermano. Y no sabemos, esto nunca ha ocurrido. Y no sabemos a qué se debe. Lo sentimos, se siente, han desaparecido. A ver, no son suficientes los impuestos que pagamos en España para que estemos suficientemente protegidos contra estas cuestiones. Y qué curioso que esto ocurre un mes después de habernos alertado la Unión Europea de que teníamos que tener un kit con radio. ¿Te acuerdas la tipa esta, la argelina, que pero es belga, ¿no? Que sacaba del bolso una radio y decía, radio con pilas. Uy, qué curioso. Y ayer lo único que funcionaba era la radio con pilas, ¿no? Dinero metálico, decía, ¿no? Qué curioso que esto no ha sucedido en toda la historia de España, sucede un mes después de que la Unión Europea lance esto. Ahí lo dejo también, ¿eh? Repito, ya hemos hablado en la primera parte de este directo acerca de la causa más verosímil de ese apagón, que es la incompetencia debido a la red clientelar de corrupción, de amiguismo del Partido Socialista Obrero Español, etcétera, 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 ¿vale? Pero entrando en el aspecto conspirador, no sé yo, ¿eh? Ayer funcionaban las radios. Esto ocurre en el momento en el que, un mes después de hablar de que es importante tener un kit de supervivencia, en el momento en el que Europa está debatiendo no sé, que es que Putin no se parará después de Ucrania, avanzará por toda Europa y llegará a Lisboa. Alguien había dicho esto, ¿no? No, es que un misil que llegue a Varsovia o que llegue a Madrid, decía alguien hace un mes y medio, solo es cuestión de minutos. Lo vulnerables que somos. Hombre, si ataca nuestra red eléctrica, ¿cómo nos quedamos todos sin electricidad? Y esta vez ha sido solamente 12 horas. En mi caso ha sido 12 horas exactas. Y además me gustaría saber si hay algún tipo de cuestión legal por la que en la restitución de la red eléctrica, si sobrepasa las 12 horas, puede suponer
un coste o la apertura a posibles denuncias y necesidad de resarcir los daños. Razón por la cual, justo antes de que se vencieran las 12 horas, volvió la electricidad, al menos en gran parte del país, ¿no? No sé, lanzo ahí esa especulación también. Pero aquí, este hombre aludiendo a que se perdieron 15 gigavatios y esto nunca había ocurrido y no se sabe por qué. Ah, qué curioso. Pero ocurre en un momento en el que Europa debate sobre la importancia de protegerse y además protegerse de ciberataques que podrían colapsar nuestros sistemas y alterar nuestro día a día. Qué consciente que hemos sido en tan solo un día de lo dependientes que somos de la electricidad y de lo fácil que es quitarnos la electricidad. Vamos a seguir escuchando a Pedro Sánchez porque este hombre habla de seguir la fuente oficial y de no hacer especulaciones, pero deja caer cositas, deja caer con estas insinuaciones para sembrar la semilla de lo que es, sí, la conspiración oficial convertida en relato oficial. Para que se hagan una idea, 15 gigavatios equivalen aproximadamente al 60% de la demanda del país en ese momento. El 60%. ¿Qué ha provocado esta desaparición súbita del suministro? Es algo que los especialistas aún no han podido determinar, pero lo harán. Y las instituciones del Estado competentes y todos los operadores privados están trabajando de forma coordinada para comprender qué ha pasado, qué ha sucedido. Se están analizando todas las causas potenciales, insisto nuevamente, sin descartar ninguna hipótesis, ninguna posibilidad. Fíjate lo que dice. Está provocando una situación de incertidumbre real y la está provocando él. ¿Realmente creemos que Pedro Sánchez no estaba al corriente de la causa? Pero le interesa la incertidumbre. ¿Por qué? Porque la incertidumbre es el sistema que mayormente, más fácilmente vincula a la persona a la emoción del miedo y provoca el miedo, el no saber qué puede pasar. Acuérdate que hace un año él escribió una carta y nos dejó 5 días sin saber qué es lo que podía pasar. Pedro Sánchez es un profesional en generar la incertidumbre para después vendernos un relato. Generar esa situación de estar pendientes. Lo hace también Donald Trump, con esa disonancia cognitiva de decir una cosa, después lo contrario, que le subo los aranceles a China, después se lo quito, después se lo vuelvo a subir, de decir que el problema de Ucrania es Zelensky y después decir que es Putin. Provocar toda esa disonancia, mantener a la gente en ascuas, en la incertidumbre de no saber, pero entonces, ¿de qué me puedo fiar? ¿Una cosa o es la contraria? ¿Pueden ser ambas? Provocar esa situación es escuela de asesores de ingeniería social. Es manipulación a alto nivel. Pedro Sánchez está provocando esto intencionadamente, tal como hizo hace un año. Y sabe muy bien que esto, con que tú generes un vacío de información, pero lances una pequeña especulación, es que esto ha venido de Europa, han faltado 15.000 gaviotas, gigavatios, ¿vale? No necesitas decir más. Le estás dando como el juego de los puntos. Le estás dando el jueguecito de los puntos a las personas para que en su aburrimiento las personas vayan uniendo los puntos y llegando a una conclusión. Somos muy permeables a un ataque, no sabemos de dónde viene, pero puede haber sido un ataque, como puede ser que el gobierno le han robado 15.000 gigavatios. Entendemos a dónde ha querido ir Pedro Sánchez, provocando esta situación de incertidumbre, de falta de información voluntaria para generar un estado de conmoción en la población. ¿Y por qué lo hace así? Porque, claro, hoy escuchaba a Carlos Herrera en la COPE, el pobrecito, de verdad, Carlos Herrera. Pobrecito o bien pagado por algunos intereses globalistas, también, Carlos Herrera, que decía, es que como Pedro Sánchez no tenía a nadie que culpar, entonces dijo lo que dijo. No seamos cándidos, Carlos Herrera. No es que no tuviese a nadie que culpar, no le interesaba culpar a nadie, porque en el momento en el que tú culpas, ya das un relato que podía no ser creído.
y generas fricción social. Y no le interesa ahora a Pedro Sánchez, le interesa dar los ingredientes, los datos, para que la gente llegue a sus propias conclusiones. Porque esas conclusiones eran más creíbles que si la diera él. ¿Qué iba a decir ayer? ¿Que ha sido por culpa de Ayuso? ¿Que ha sido Mazón? ¿Que ha sido Putin? ¿Que ha sido Netanyahu? Y ojo con lo de Netanyahu, porque Netanyahu dijo hace unos pocos días, el gobierno de Israel, Netanyahu entonces, dijo, España está renunciando a su seguridad con el tema del acuerdo de las balas. Está renunciando a su seguridad por una cuestión ideológica y política. Está renunciando a su seguridad. ¿Qué seguridad? Pero dejando eso de lado, ¿vale? Y yo te estoy dando más hipótesis, ¿vale? Pero dejando esto de lado, volviendo a la retórica de Pedro Sánchez, no es que Pedro Sánchez no tuviera a nadie que culpar, no le interesaba culpar a nadie. Porque en el momento en el que culpas a alguien, ya entras en una pelea, la gente se defiende, etc. Y sobre todo, como ya has creado en los españoles un relato de que tú no eres creíble, ¿cómo vas a mostrarte lo más creíble posiblemente? Lo más creíble posible. Pues muy sencillo, diciendo que no lo sabes. Dice, uy, qué raro que Pedro Sánchez no lo sabe. Ah, si Pedro Sánchez no lo sabe, por una vez al menos estará diciendo la verdad. Esa es la psicología inversa que está utilizando Pedro Sánchez en este caso. Yo no me creo que Pedro Sánchez no supiera esto. Lo que pasa es que no le convenía culpar ni a Ayuso, ni a Mazón, ni al Partido Popular, no tenía medios, y sobre todo, nadie les hubiese creído a día de hoy, ni siquiera diciendo que había sido Putin. Entonces se queda ahí en un territorio de incertidumbre para que la gente junte ideas que él poquito a poco está haciendo como el caminito, ¿no?, de pulgarcito, dejando miguitas por el camino para que tú llegues a la conclusión por el que él está aludiendo con esa retórica de, nos han faltado 15.000 gigavatios, que son el 60% de la producción, es una barbaridad, es que esto nunca había ocurrido. Junta los puntos. No sirve nada más. Vamos a seguir escuchando. La situación, en todo caso, en las calles sigue siendo de una recuperación de la normalidad. Hasta este momento no se ha reportado ninguna afectación de protección civil y, en todo caso, el Gobierno ha desplegado servicios adicionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, por todo el país para reforzar aún más la seguridad durante esta noche. Los ciudadanos pueden y deben estar tranquilos. España es un país seguro, responsable, que saca lo mejor de sí mismo en situaciones como estas. Los hospitales siguen funcionando. Solo le ha faltado decir saldremos más fuerte, ¿vale? Que es su frase prototípica, ¿no? Voy a compartirte más cosas, porque es curioso lo que decía Pedro Sánchez en un momento en el que te voy a compartir esto. Esto es muy bueno. Esto yo creo que todo lo hemos visto ya a día de hoy, ¿no? ¿Por qué tenía que mantenerse Pedro Sánchez en la incertidumbre? ¿Por qué no podía culpar a nadie? No debía culpar a nadie. Muy sencillo. Por esto. Por esto que dijo hace un tiempo. Dramáticas. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias y esos mensajes. Ciudadanos y ciudadanas dramáticas. No va a haber ningún apagón, decía, con el ano de colorines en la solapa de la chaqueta. No va a haber ningún apagón. Ya sabemos que lo que Pedro Sánchez dice que no, al final es la verdad, ¿no? Va a suceder, ¿no? Todo lo que Sánchez afirma bajo el prefijo de negación acaba siempre haciéndose verdad o revelándose, ¿no? Decía Manuel, eso lo decía yo, y Manuel Llama decía, creo que ya va siendo hora de decir abiertamente que Sánchez, además de sinvergüenza y peor presidente de la historia reciente de España, es un gafe de tomo y lomo. Yo creo que no es el peor presidente de la historia de España, el peor han sido, no sé si dárselo, el más malvado posiblemente, pero el peor no. Rajoy se pelea con Zapatero. Pandemia, el mayor gafe del reino. Pandemia, Filomena, volcán, guerra, gota fría, apagón. Pero que duda cabe de que Pedro Sánchez sabe vivir en esto. Y hace de esto
una oportunidad para mover hacia sí mismo la ventana de Overton en momentos de extrema necesidad. Y ayer era un momento de extrema necesidad con lo que estaba saliendo sobre su hermano, ¿no? Tengo también aquí hombre, ¿dónde está? Hombre deconstruido. Me encanta este que decía esto. A ver si lo encuentro. Digo, no se puede decir mejor. Diga lo que diga, la verdad siempre será lo contrario. Y es verdad, diga lo que diga, la verdad siempre es lo contrario, ¿no? Pedro Sánchez, ¿no? Pero no hay que olvidar que desde el equipo de desinformación sincronizada, esto del apagón había sido algo que se había estado gestando. Fíjate que aquí tenemos 3 situaciones. Javier Ruiz, ¿qué decía hace un tiempo? El miedo a un gran apagón. No lo puedo, tengo que, esto como es Mediaset, no lo puedo poner si no es poniendo una imagen encima, ¿vale? Pero lo vas a escuchar. El miedo a un gran apagón es un miedo infundado. Un gran apagón es un gran bulo. No va a haber ni apagones de electricidad. Que supuestamente nos dejará un tiempo sin luz, España no tiene riesgo de apagón, sin calefacción y sin agua caliente. Ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias. Es mentira que no tengamos capacidad, es mentira que no tengamos diversificación y es mentira que dependamos de Rusia. El miedo a un gran... Dependamos de Rusia. Eso es lo que decía Javier Ruiz, ¿no? Pero también decían esto importante. ¿Dónde está? Te lo voy a poner aquí. Rufián, ¿no? Rufián decía esto hace un Y hay tiempo. escasez. Un gran apagón que supuestamente nos dejará un tiempo sin luz, sin calefacción y sin agua caliente. Por cierto, como viven 2/3 del planeta. Si hay escasez energética en este país, será porque no se pueda pagar la factura de la luz, no porque las centrales no puedan generar electricidad. Entonces, señorías, ¿por qué nuestras madres, nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos saben, hablan, preguntan y temen esta mentira? Aquellas empresas y aquellos partidos que les interesaba ese miedo, que fomentaban esas mentiras entonces, son las mismas empresas eléctricas, los mismos partidos que fomentan ahora ese miedo, ese temor y esa mentira. Son los mismos y las mismas que saben que el miedo sostenido en el tiempo desmoviliza y narcotiza a la clase trabajadora, hasta crear sistemas basados en algo aún peor que el sálvese quien pueda. La ultraderecha, señorías, en toda Europa quiere instaurar sistemas fomentados en el sálvese quien tenga. Se veía Pedro Sánchez tomando nota de lo que decía Rufián, ¿no? Dicen que Arturo Villa dice, ¿alguien sabe por qué Rufián acaba de borrar esto? No sé si lo ha borrado, pero la verdad que telita marinera, ¿no? Otra cosa que ayer decía, otro bulo que esparcía ayer Pedro Sánchez era esto, que es importante, dijo esto. Los operadores esperan que se restablezca a medida que vuelva la electricidad. Recordemos, casi en el 50% en este último momento, en este último dato que nos ha suministrado el operador privado Red Eléctrica. Los operadores... El operador privado Red Eléctrica, no, Red Eléctrica no es un operador privado. Red Eléctrica es un operador público. Balones fuera. Fíjate cómo Pedro Sánchez ayer lanzó balones fuera. Viene de Europa. Han faltado 50 gigavatios, correspondiente al 60%, y esto nunca había ocurrido. No descartamos nada. ¿Qué cosa es esto? No descartamos nada, ¿no? Y finalmente, ¿no? Red Eléctrica, el operador privado. Para decir que el máximo responsable de ese operador privado tiene carné
por lo que yo pude entender, parece ser que tenga carné del Partido Socialista Obrero Español. Esto es lo que tenemos, ¿no? Yo decía, hace un año Pedro Sánchez reapareció tras 5 días de estar desaparecido y haber provocado una conmoción nacional con su carta para cambiar un relato. El relato en aquel momento era todo lo ocurrido con respecto a Begoña Gómez, que había que convertir, ¿no? Poner la atención sobre sí mismo y cambiar, darle un giro a esas noticias que le estaban haciendo mucho daño. Un año después lo vuelve a hacer, desaparece 5 días, esta vez sin carta, para después cambiar las portadas y noticias de toda España. ¿Sabemos ahora el motivo por el que no fue al funeral del Papa? ¿Estaba tramando algo con su gabinete de asesores psicópatas? ¿Sería capaz de ello? ¿Cuántas y qué cosas se pueden hacer en un país durante 12 horas de apagón y sin estar sometidos a control y cámaras de vigilancia? ¿Qué pruebas pueden destruirse sin que nadie pueda darse cuenta y sin que quede constancia? Estamos en el campo de las especulaciones, obviamente, pero ya he dicho al principio del vídeo cuál es la causa verosímil. Y ahora estamos abordando todo lo que es la conspiranoia. Bueno, bienvenida a la conspiranoia, si razonemos por absurdo. Es como en geometría, ¿no? Cuando tú desarrollas un teorema en geometría, ¿qué tienes que hacer? Tienes que razonar por absurdo, ¿no? Por tanto, razonar por absurdo no es conspiranoia. Aquí lo que está haciendo Roberto Crobu, psicólogo, es básicamente razonar por absurdo. Razonemos por absurdo. Razonemos que para eliminar determinadas pruebas es necesario crear un apagón. Razonemos de cómo podría justificarse un apagón en un determinado centro sin hacer que los medios de seguridad acudan ahí para protegerlo. Bueno, que tengan que acudir a otros sitios donde sean llamados. Razonemos que a lo mejor haga falta conocer cuál puede ser la prueba de estrés para implantar un euro digital. Razonemos también. Yo razono por absurdo. Y todo esto que estoy comentando son razonamiento por absurdo. A partir de aquí, bueno, hipótesis nula, razonar por absurdo. Hipótesis alternativa. Procedimiento científico. Ahora habría que saber, ¿no? Ahora, si dentro de unos meses, o de una semana, o de unos días, de repente, a mí me llega o a nosotros nos llega la noticia de que han desaparecido pruebas de algún lugar, acordaros del día del apagón. Yo lo dejo ahí. Telediario de Televisión Española decía esto. Han hablado de prudencia, de cautela, sí que han reconocido que bueno, pues, es algo muy complejo, algo histórico, algo inédito y que iba a llevar mucho tiempo. Como decías, han comentado esa franja, ¿no? Entre 6 y 10 horas desde que se ha producido ese apagón a las 12:32. Más o menos, si calculamos, pues si fuesen 6 horas, sería a partir de las 6:30 de la tarde que se podía empezar a restablecer todo, pero... ¿Te imaginas? Presidente, necesitamos entre 6 y 10 horas para eliminar esas pruebas. Hemos pensado que simular un apagón podría ser lo más creíble para la sociedad. Se estima que borrar pruebas de delitos gubernamentales y no dejar rastro puede llevar entre 6 y 10 horas. No sé, yo lanzo esta hipótesis. Se estima que borrar pruebas de delitos gubernamentales y no dejar rastro puede llevar entre 6 y 10 horas. Con un apagón de por medio. No sé si es de hoy. ¿Cómo es posible que el gobierno diga que no sabe nada? ¿Nos toman por estúpidos? ¿Qué mentira va a inventar hoy para eludir sus responsabilidades? ¿Por qué no dimiten hoy mismo, empezando por Pedro Sánchez, todos los que decían que no había riesgo de apagones? Porque eso eran bulos de la ultraderecha. ¿Quién va a responder por los daños ocasionados? Ya sabemos, lo hemos visto en La Palma y lo hemos visto en Valencia, que Sánchez no lo hará. ¿Por qué han impuesto políticas para destruir centrales energéticas en España? ¿Por qué no rectifican de inmediato el fanatismo climático que hace que nuestra energía sea más cara y a nosotros nos convierte en más dependientes y vulnerables? ¿Qué habría sucedido si el plan del gobierno de acabar con el dinero en efectivo se hubiese llevado a cabo? Porque ayer ese fue el único recurso de muchos españoles. ¿Qué habría sucedido si estuviera más avanzado su plan de sustituir el parque móvil para hacerlo todo eléctrico y chino? Y por supuesto, todos nos preguntamos, ¿quién se está enriqueciendo? Lo que dice Abascal, la verdad que es un mazazo para el gobierno. Quiero decir, todo lo que pudo salir mal, salió mal. Quiero decir, ¿realmente el gobierno o Europa ganarían algo de provocar esto? Lo hemos barajado en varias hipótesis, pero yo
solo me quedo más allá de la hipótesis más verosímil, que es el fallo del sistema, que si alguien ha provocado esto voluntariamente, debe de ganar algo. Con lo que dice Abascal es importante. ¿Quién está ganando? ¿Quién se está enriqueciendo? Es decir, yo diría más que enriqueciendo, ¿quién está ganando? Es decir, para que esto realmente haya ocurrido, porque al final sufre un revés toda la ideología del gobierno, ¿vale? La ventaja que debe extraer de esto tienen que ser suficientemente grandes e importantes como para que esto le compense. ¿Y qué ventaja podría ser suficientemente grande para que esto le compense a alguien como para provocar esto, aún con toda la retahíla de efectos colaterales en contra de su ideología? Una de dos, entonces. O es que han sido Feijóo y Abascal, que han dicho, venga, pongámonos de acuerdo, rompemos esto y le rompemos la agenda ideológica del gobierno, y vamos a ver si con esto se va. Me parece un poco naif pensar esto. O es que hay alguien en España que incluso está dispuesto a comprometer su agenda ideológica a pacto de ganar algo con esto que ha ocurrido. Y vuelvo a la eliminación de pruebas. Es decir, que en la eventualidad de que esto no sea algo causado, que no sea algo causado por un fallo del sistema, en la eventualidad de que haya sido causado por voluntad humana, tiene que haber sido causado por la voluntad humana de alguien que gane lo suficiente con esto. Y aún así, debería poner en coordinación a tantas personas para provocar semejante sabotaje que la cadena en algún momento se puede romper, la cadena de corrupción, ¿no? Aún así, me cuesta pensar eso. En fin, escríbeme tú qué es lo que opinas al respecto, cuál crees que es la hipótesis principal. Ahora me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te invito a que escribas en los comentarios si crees que esta posibilidad es verosímil. Estamos ante la conspiranoia más absoluta. En fin, quiero conocer tu punto de vista. Si este vídeo te ha gustado, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir el aviso en el momento en el que publique otro vídeo, pero sobre todo recuerdas que estás en un canal de psicología, donde analizamos también técnicas de manipulación y donde puede tener acceso como miembro del canal por una cantidad irrisoria, un café, 3 euros, menos de 3 euros al mes, a esos vídeos solo para miembros del canal. Me invitas a un café y de paso te llevas el aprendizaje sobre alguna técnica de manipulación para saberla reconocer y protegerte de ella. Así que hazte miembro del canal y así tendrás una forma también de estabilizar los ingresos del canal y dotarle de los recursos necesarios para poder producir esos vídeos que solo son para miembros del canal. Con esto es todo, ha sido un placer, muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo.